Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, y de igual manera damos la bienvenida a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios cada día nos acompañan para poder seguir estudiando este precioso y grandioso mensaje de salvación por fe y gracia sin obras de la ley. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo de gracia que Dios nos concede en este tiempo actual. Estamos en el estudio número 339 de esta serie de justificación o salvación por fe y gracia. El objetivo de este estudio es comprender cómo podemos ser justos para poder vivir por fe. El justo vivirá por la fe. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo de gracia. Dios todavía tiene misericordia de nosotros, especialmente los que conocemos la palabra de Dios, pero no tenemos todavía el poder del Espíritu Santo, porque necesitamos ese poder del Evangelio. Romanos capítulo 1, versos 16 al 18, allá nos dice de que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. La fe es la condición esencial para poder recibir la justicia de Dios, así experimentar el poder transformador del Evangelio. Necesitamos una fe genuina, una fe verdadera, una fe que tenga vida, que nos lleve a la acción, una fe que pueda unirnos a Cristo y liberarnos o desunirnos del mundo, y liberarnos también de nuestra confianza propia en nuestro yo, nuestro ego o vida carnal. Necesitamos esa fe verdadera de los santos. Y el libro de Hebreos nos dice en capítulo 11 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Tenemos que creer que lo que Dios ha prometido, darnos la salvación gratuitamente como un don por fe y gracia, realmente es cierto. Si creemos, entonces se hará realidad, dice, en nuestra vida. Y tenemos que tener la seguridad para que se pueda hacer realidad esa salvación en nuestra vida cristiana, para no estar esperando la salvación a la venida de Cristo. El ser humano con mente carnal entiende humanamente,
Y si nosotros entendemos humanamente, vamos a pensar de que cuando Cristo venga por segunda vez, vamos a ser salvos. No es así. La salvación se recibe por fe y gracia cuando uno acepta a Cristo como su Salvador personal. Cuando el pecador arrepentido, al aceptar a Cristo, recibe el Espíritu Santo que engendra nueva vida y nacemos a la vida espiritual, si es que realmente hemos entregado nuestra vida carnal, nuestra vida humana, egoísta a Cristo, para que Cristo pueda hacer el milagro del nuevo nacimiento. Si creemos que Dios puede hacer esto, entonces la vida cristiana será real. La salvación lo tendremos. La vida eterna ya empezará en el mismo inicio del nuevo nacimiento, para no estar esperando ya. Porque si esperamos, ese tiempo nunca va a llegar, porque en el plan de salvación no está determinado así. Todo creyente que acepta a Cristo de todo corazón, deposita su confianza y entrega su vida de todo lo que uno es y todo lo que tiene, entonces Cristo entra a nuestra vida y nos justifica, nos da su justicia, nos da su vida, su carácter. Entonces el que tiene a Cristo tiene todo. Ahora sí empieza la carrera cristiana. Y si experimentamos esa vida cristiana verdadera, entonces vamos a experimentar la vida que experimentaron los antiguos. Allí tenemos el justo Abel. Abel era justo. Por eso, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y Enoch también fue traspuesto al cielo sin ver la muerte, porque andaba con Dios por fe. Por eso la Biblia dice, es imposible agradar a Dios sin fe. Noé también por fe construyó el arca durante 120 años y se salvó por fe del diluvio. 120 años trabajando para construir el arca. Durante esos 120 años, Noé tuvo que dejar todas sus ocupaciones de este mundo y entregó a Dios su vida, su familia y todo lo que tenía, entregó a Cristo para invertirlo en la construcción del arca. Así es la fe. La fe lleva a una entrega total y a trabajar por Cristo, dirigido por su Espíritu Santo. Pero más en este tiempo actual, el cristianismo prácticamente no ha logrado comprender ese evangelio. Los que decimos ser cristianos no queremos entregar nuestra vida para trabajar como Noé 120 años. Y no queremos entregar a Dios todo lo que tenemos, nuestras posiciones, para invertirlo en la salvación de las almas. Entonces, eso indica que no creemos. Nuestra fe es vana, nuestra fe es superficial, nuestra fe es una fe humana, o como dice el apóstol Santiago, la fe de los demonios.
Creemos que Dios existe, creemos que Cristo murió para salvar al mundo, pero no creemos que Cristo nos puede salvar a nosotros. Ahora mismo, hoy mismo, en el momento que creemos. Ahí está la dificultad. Abraham también fue el padre de la fe. Y cuando Dios le dijo, por medio del Espíritu Santo, que deje su vivienda, su lugar, su ciudad donde vivía, Abraham salió, dice, por fe, sin saber dónde iba. Y por la fe habitó, dice, como extranjero en tierra ajena, morando en carpas, en tiendas. Porque Dios le prometió dar la tierra de Canaán y darle también la vida eterna. Y Abraham salió por fe. Pero hoy los cristianos profesos no queremos salir de nuestra ciudad, no queremos salir de nuestro trabajo, no queremos salir de nuestros estudios, para ir al campo, a los puestos de avanzada. Como hemos leído, el pueblo de Dios vivirá, dice, en el campo, en los puestos de avanzada, donde Cristo, el Maestro de los Maestros, con la verdadera educación, por medio del Espíritu Santo, quiere prepararnos en la obra médico-misionera. Porque esa es la mayor necesidad del mundo. El mundo se está enfermando. Isaías 24 dice, los altos pueblos de la tierra, la clase alta, se enfermaron, la clase media, la clase también baja, todos, dice, están enfermos. El mundo parece un hospital. Pero nos falta fe, no podemos creer que Cristo nos puede enseñar la obra médico-misionera. Y no creemos que el Espíritu Santo nos puede llevar directamente. Conoce el Espíritu Santo en qué ciudad, en qué casa están esperándonos los enfermos para escuchar el mensaje de salvación y el mensaje de sanidad. Nos falta fe. Necesitamos fe. Por eso estamos estudiando. La fe viene por el oír, dice. La fe viene por el escuchar la palabra de Dios. ¿Quién predicará? Dice, para que escuchen y tengan fe. Si no hay nadie quien predique, entonces nadie podrá tener fe. Necesitamos esa fe de Abel, esa fe de Enoch, esa fe de Noé, esa fe de Abraham. Y necesitamos también la fe de otros santos, como podemos mencionar algunos de ellas. La Escritura nos habla de Moisés. Moisés dice, por fe, ya hecho grande, rehusó ser hijo de la hija de Faraón. Y escogiendo, dice, ser maltratado con el pueblo de Dios, abandonó Egipto. Abandonó Egipto, donde había los goces de este mundo, los deleites temporales del pecado. Pero hoy en día, los profesos cristianos no queremos abandonar, no estamos dispuestos. Dios está dispuesto a desprendernos, a liberarnos, así como a Moisés lo sacó de Egipto. Por fe también encontramos el pueblo de Israel salió de Egipto, pasó el Mar Rojo en seco,
y por fe peregrinaron en el desierto durante 40 años. Dios no les hizo faltar nada. Y así podemos enumerar en la historia los hombres de fe. Daniel y sus compañeros por fe en Babilonia. Dios cerró la boca de los leones. El horno calentado 7 veces no les quemó. Dios obra maravillas si es que uno realmente cree y pone su vida en las manos de Dios. Pero existe el temor, es que el ser humano no quiere dejar el mundo, no quiere dejar su trabajo, no quiere dejar su estudio, los jóvenes señoritas, no quieren dejar su casa, su ciudad, porque no creen que llegará el momento en que no podrán salir de las ciudades, llegará el momento en que no podrán salir de sus casas. En este tiempo del fin, no será necesario llevar a la cárcel y encerrarlos en la cárcel, porque las cárceles no alcanzarán. Entonces Satanás está ideando un plan de encerrarlo en sus propias viviendas, sus casas. Hermano, hermana, nuestras casas se van a convertir en una cárcel y nuestras riquezas también van a hacernos perder la salvación. Entonces necesitamos una fe verdadera. La fe es la única condición para recibir la salvación. Pero esa fe lleva a aceptar el llamamiento. El que cree en Dios, en Cristo, acepta el llamado. Hay 2 llamados. Llamado a entregar nuestra vida para nacer a vida nueva. Llamado para recibir la salvación por fe y gracia. Y el segundo llamado es llamado al servicio. Así como los discípulos fueron llamados primero a aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y luego fueron llamados activamente a predicar el Evangelio, abandonando todo. Ese es el llamamiento por fe. Solo el que cree puede aceptar ese llamamiento. La fe lleva a estudiar la palabra de Dios, a escuchar los mensajes de Dios. Pero el que no tiene fe, dice: no hay tiempo, no me gusta. Tiene fe, confianza en su trabajo, en las cosas de este mundo, en su estudio, y allí está concentrado. La fe humana lleva a esas cosas, pero la fe verdadera lleva a conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el mensaje de salvación, es la carta. Allí está la solución para todos los problemas de la vida actual y de la vida futura. Necesita fe. La fe lleva a la humillación. La fe lleva al arrepentimiento. La fe lleva a la negación. Jesús dijo: el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Y la fe lleva a la renuncia de nuestra vida y de todas las cosas de este mundo. La fe lleva a confesar. La fe lleva a aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Y la fe, confiando en Cristo, nos lleva a entregar nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro corazón, cuerpo, alma, espíritu a Cristo. La fe nos lleva a aceptar el perdón
que Cristo murió para que nosotros recibamos el perdón por fe y gracia de toda nuestra vida pasada. No interesa cómo hemos vivido hasta aquí. Y la fe nos lleva a aceptar la salvación, a aceptar el carácter de Cristo, la justicia de Cristo. Y la fe nos lleva a consumar esa salvación en la verdadera conversión, en el nuevo nacimiento engendrado por el Espíritu Santo. Todo eso es por fe. Pero no solamente es por fe. El que cree en Dios ahora acepta la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra, nos ayuda y nos lleva a cumplir todas esas condiciones. Ahora sí, entonces, podemos nosotros ser verdaderos cristianos, seguidores de Jesús. Pero ahora los creyentes, los hijos de Dios, el Espíritu de Dios, el amor de Dios los llevará a unirse en la iglesia. Por eso estamos estudiando y hemos aprendido hasta aquí a diferenciar entre la iglesia militante organizada de Dios, o si no, el pueblo militante organizado de Dios. Los dos nombres indican la misma cosa. Dios tiene, dice, una iglesia, un pueblo militante conformado por dos clases de creyentes, trigo y cizaña. Religiosos que siguen viviendo en vida carnal la religión y religiosos que viven en vida espiritual porque han experimentado el nuevo nacimiento. Pero al mismo tiempo, el objetivo de Dios no es tener una iglesia militante. La iglesia militante es el paso previo, es un estado de transición nada más. El plan de salvación es tener una iglesia triunfante, una iglesia conformada solamente por creyentes, cristianos, santos, puros, limpios, perfectos, sin pecado. Una iglesia sin mancha ni mácula ni cosa semejante, dice, sin arruga, sin pecado. Ese es el objetivo de Dios. Pero esa iglesia verdadera nosotros no podemos ver, solo por sus frutos, porque nosotros no podemos ver el corazón. Pero Dios conoce el corazón, mira el corazón. Es visible a los ojos de Dios, pero para los seres humanos, esta clase de creyentes fieles son invisibles. Por eso se llama la iglesia invisible de Dios, la iglesia escondida de Dios, que está dentro de la iglesia militante organizada. Y también está dentro de todas las iglesias que existen en este mundo. Los estudiosos nos dicen de que hay 34.000 iglesias más o menos en todo el mundo. Allí adentro están el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, son los sinceros, los fieles, los santos, los justos, que están gimiendo y clamando por las abominaciones que se cometen dentro de esas iglesias. Pero Cristo es el buen pastor. Jesús dijo, también tengo ovejas en otros rediles, dijo Jesús. Hay que traerlos, me conviene traerlos. Y este último mensaje de justificación por la fe debe llegar primero a la iglesia militante, al pueblo militante, para producir el zarandeo,
Y ese mismo mensaje de justificación por la fe, por fe y gracia, debe llegar a las 34.000 iglesias y a todo el mundo, porque allí también en el mundo entero hay sinceros, hay fieles que están esperando este mensaje. Por eso estamos tan interesados, tan deseosos de seguir estudiando, rogando a Dios que su palabra pueda tener poder en nuestras vidas, porque nosotros estamos deseosos de creer verdaderamente en que Dios puede transformarnos totalmente de hombres carnales en hombres espirituales, de seres humanos desobedientes en creyentes santos obedientes. Por eso el pueblo de Dios que realmente tiene la salvación, ese es el pueblo remanente. Y hoy vamos a continuar estudiando acerca del pueblo remanente, del pueblo triunfante, de la iglesia escondida, de la iglesia invisible. Porque solo la iglesia invisible, el pueblo escondido, la iglesia triunfante o remanente por el zarandeo, será salvo. Los demás perderán la salvación. La cizaña perderá la salvación. Los infieles perderán la salvación. Los que no tienen el amor de Dios en el corazón perderán la salvación. Los que no hacen la voluntad de Dios y sigan haciendo su voluntad, lo que les gusta, lo que les agrada, lo que les llama la atención, perderán la salvación. De nada valdrá estar en la iglesia, aún en la iglesia correcta. Como hemos estudiado, también Judas se perdió en la iglesia correcta, con el maestro correcto y con la enseñanza correcta. No hay garantía en la teoría, no hay garantía en la iglesia. La garantía está en ser el pueblo de Dios verdadero, que solo Dios conoce el corazón. Un corazón que ha sido purificado, limpiado, santificado por Cristo, por su Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo puede morar. Por eso, la palabra de Dios nos dice, San Mateo 5:48, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero ¿cómo conocer al perfecto? Hay muchas maneras de conocer a uno que es perfecto en Cristo. Pero no hay que confundir, hermanos. No está hablando de carne perfecta. No está diciendo que el hombre carnal, con mente carnal, va a ser perfecto. No. El ser humano carnal está malogrado por el pecado. Entonces no hay remedio, no hay solución. El hombre viejo, dice, debe morir, debe ser enterrado en las aguas del bautismo y debe recibir el milagro del nuevo nacimiento, hombre espiritual. El hombre espiritual, unido a Cristo, guiado por el Espíritu Santo, es el que tiene la vida de Cristo y es perfecto en Cristo. Por eso dice, sed perfectos. La iglesia de Dios, escondida e invisible, es perfecto. Pero cuando escuche este mensaje de justificación por la fe,
ese pueblo escondido se unirá en los puestos de avanzada en el campo, para que el Espíritu Santo los traiga o los lleve a las ciudades, para llevar este Evangelio a los demás justos, santos, sinceros que están en todas las iglesias. En el libro de Santiago, allí encontramos que el varón perfecto, dice, es aquel que no ofiende en palabras. Y también en San Mateo 5, 45 al 48, ¿qué nos dice? El que ama al enemigo, ese es el varón perfecto. Si ama al enemigo, con mayor razón amará a su prójimo, a los enfermos. Pero el amor no es teoría, no es palabras. El amor es vivencia, es afecto, amor es servicio, el amor es atención. El que ama a su prójimo enfermo, el amor le impulsará para atenderlo, proveyéndole remedios sencillos y pidiendo a Dios que pueda bendecir y sanarlo. Ese es el verdadero cristiano, el verdadero creyente que pertenece al pueblo verdadero de Dios, a la iglesia verdadera de Dios. No a la iglesia militante solamente, ni tampoco a las demás iglesias, sino realmente al pueblo de Dios, santo, puro, limpio, perfecto, poderoso. El mundo necesita escuchar a esos cristianos con el carácter de Cristo. El mundo espera que esos cristianos con la vida de Cristo puedan atenderle, puedan enseñarle, puedan llevarle a Cristo, el médico, para ser sanado. Por eso el libro Mensajes Selectos, tomo 2, 437 dice: los miembros del pueblo remanente que purifican sus almas mediante la obediencia a la verdad. ¿Qué es la verdad? El salmista David en el Salmo 119 dice: tu ley es la verdad. Pero en el Nuevo Testamento, en el libro de San Juan, Jesús dice: yo soy la verdad, el camino y la vida. Y también dice: la palabra de Dios es la verdad. Ahí está la verdad. La verdad es lo que purifica el alma. La verdad fue inspirado por el Espíritu Santo en la Biblia. El Espíritu Santo es la verdad. Dios de verdad dice: Dios es la verdad. Cristo es verdad. El Espíritu Santo es verdad. La ley de los 10 mandamientos es copia de la verdad. Y la Biblia es palabras inspiradas de la verdad del Espíritu Santo. Entonces, cuando dice la verdad os purificará, os santificará, se refiere a Cristo. Y se fortalecen, dice, en el proceso probatorio y manifiestan la belleza de la santidad en medio de la apostasía circundante. Así que los fieles que son la iglesia de Dios, los santos que están dentro de la iglesia militante, ellos manifiestan su belleza de santidad en medio de sus hermanos que están en apostasía, porque es una iglesia militante, la visible, la organizada. Y de la iglesia de los fieles, de los santos, que está escondido, ¿qué dice Dios?
He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Cristo nos ama y nos cuida como a la niña de su ojo. Y tiene esculpido nuestros nombres en la palma de su mano. Isaías 49:16. Pero los que son infieles, los que son cizaña, los que no son obedientes a toda la palabra de Dios, a toda la Biblia, a todas las leyes, Cristo no los tiene escrito en las palmas de su mano. Cristo no puede hacer nada por ellos, porque ellos no han hecho una entrega completa. Ellos están entregados al mundo, a sus intereses, pero también quieren la salvación y están dentro de la iglesia militante. A la final, no tendrán protección. Sigamos leyendo. Se tiene de ellos un recuerdo eterno e imperecedero. Nos falta fe ahora, una fe viviente. Nos hace falta un testimonio viviente que penetre hasta el corazón del pecador. ¿Qué necesita entonces el verdadero pueblo de Dios, la verdadera iglesia de Dios? Fe verdadera, viviente, que produzca una vida como testimonio viviente, experiencia, vivencia, demostración. Se sermonea demasiado, pero se ministra muy poco. Nos hace falta la unción celestial. Se predica mucho, dice, pero no se enseña así en una forma sencilla, porque nos falta la unción celestial, nos falta el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu y el fervor de la verdad. Muchos de los ministros casi están paralizados por sus propios defectos de carácter. Necesitan el poder de Dios que convierte y limpia. ¿Por qué los ministros no pueden predicar mensajes con poder? Porque su carácter está con defectos, con fallas, con faltas. Una conducta que no es agradable. Entonces no tienen poder sus mensajes. ¿Por qué tienen ese carácter defectuoso? Porque no han nacido a vida nueva. No han recibido a Cristo, su carácter, su imagen, su justicia. Están viviendo con el carácter humano, terrenal. Entonces nos falta fe y el Espíritu Santo. Por eso en el libro Consejos para la Iglesia 577 viene el consejo. Antes de avanzar al frente, veamos que el Espíritu Santo haya sido derramado sobre nosotros. Antes de avanzar en la vida cristiana, necesitamos el Espíritu Santo. Antes de predicar el Evangelio con poder, necesitamos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo imparte el amor, y el amor es poder. Pero el apóstol Pablo, en 1 Corintios 13:1, ¿qué dice? Si yo hablase, dice, lenguas angelicales, pero no tengo amor, soy, dice, como metal que resuena y címbalo que retiñe. Por eso Jesús, cuando vino a esta tierra, ¿qué dijo? En San Lucas 4:18, San Marcos 1:14-15, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Después de su bautismo, Jesús volvió a Galilea diciendo,
predicando el Evangelio del Reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Jesús, aún siendo Dios divino, necesitaba del Espíritu Santo. Nosotros mucho más. Pero necesitamos estudiar del Espíritu Santo. Ya pronto vamos a estudiar acerca del Espíritu Santo. Porque muchos dicen de que tienen el Espíritu Santo. Pero una cosa es tener el Espíritu Santo en nuestra vida como guía, como maestro, como consolador. Pero otra cosa es que el Espíritu Santo nos está llamando de afuera. Una cosa es tener el Espíritu Santo que siempre nos ayuda, se compadece de nosotros y nos está llamando de afuera, de fuera de nuestra vida, fuera del corazón, fuera de la mente. Y otra cosa es aceptarlo, recibirlo en el corazón. Pero aquí hay un problema. El Espíritu Santo es santo, puro, limpio, perfecto. El Espíritu Santo no puede morar en un corazón sucio, en un corazón pecaminoso, en un corazón egoísta, en un corazón orgulloso, en un corazón avariento, en un corazón que ama el mundo. No puede morar allí. El creyente tiene que renunciar a todos esos males, decir: Señor, estoy dispuesto a abandonar. Necesito que tu Espíritu Santo entre a mi corazón, a mi vida, y lo pueda limpiar. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida, comienza la limpieza, la purificación. Así como Jesús limpió el templo de Jerusalén de los mercaderes, así el Espíritu Santo lo limpia. Aún desecha el corazón, dice, de piedra, duro, frío, y nos pone un nuevo corazón, mente nueva, limpio, puro. Y allí ahora reina, allí va a gobernar, allí va a dirigirnos, guiarnos el Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Para comprender, podemos comparar. Si nosotros somos invitados y entramos a una vivienda, a una casa abandonado, una casa, una habitación lleno de polvo, lleno de suciedad, lleno de desechos, porque nadie vivía allí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir allí, en medio de lo polvo, de la suciedad, de la inmundicia? Aún siendo seres humanos carnales, pecaminosos, malos, nadie puede vivir en una habitación, en una vivienda sucia, lleno de inmundicia. Nadie. Si es que entra a esa habitación, ¿qué va a hacer? Cualquiera que entre tendría que hacer una limpieza. Y no solo limpieza, sino barrer, baldear con detergente hasta dejarlo limpio. Ahora sí puede vivir allí, puede dormir, puede estar allí en esa casa. Y cuando nuevamente se ensucia, cada día lo limpia, cada día lo limpia, cada día lo mantiene limpio. Así cada ser humano, siendo pecaminoso, vive en este mundo, en su hogar, en su casa. Ahora pregunto, hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, amigo, amiga, le pregunto, si el Espíritu Santo no es pecador como nosotros, es santo, por eso dice Espíritu Santo.
El Espíritu Santo puede morar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, que está lleno de pecado, de egoísmo, de vanidad, de vanagloria, amor al mundo, concupiscencias, todos los todos los males que están dentro de nosotros. ¿El Espíritu Santo puede convivir con esos males? Si nosotros, siendo seres humanos pecaminosos, no podemos convivir con la suciedad, con la inmundicia en nuestra habitación, mucho más el Espíritu Santo no puede morar. El Espíritu Santo lo va a limpiar, pero el Espíritu Santo espera la autorización, nuestra decisión, decir: Señor, quiero ser limpio. Ahora sí, el Espíritu Santo lo limpia, lo desecha, lo pone a un lado. Pero como no se trata de una suciedad que es una materia, sino es un ser viviente que somos nosotros, el yo, el ego, el hombre carnal, es puesto a un lado, dice. Y dentro de nosotros crea un nuevo hombre. Un hombre espiritual con corazón limpio, con mente limpia, con el amor de Dios. Allí mora el Espíritu Santo. Pero cuando cada día el corazón malo, el hombre egoísta, el hombre viejo, quiere hacer su voluntad, se levanta y quiere hacer su costumbre, su hábito, su inclinación, quiere manifestar, si nosotros tomamos la decisión y decimos: Señor, no quiero actuar de esa manera porque es pecado, el Espíritu Santo nuevamente lo limpia. Así como nosotros cada día limpiamos, barremos, el Espíritu Santo mantiene limpio nuestra vida. Cada día lo purifica para que no se manifiesten nuestros malos hábitos, malas costumbres, malos deseos, malas inclinaciones, heredadas o adquiridas. Cada día lo va limpiando porque cada día el hombre viejo se levanta. Queremos hacer nuestra voluntad. Así trabaja el Espíritu Santo. Pero cuando uno no deja entrar al Espíritu Santo para que limpie, el Espíritu Santo sigue trabajando de afuera, sigue llamándonos, sigue atrayéndonos, sigue amándonos. Ese es el llamamiento. Entonces hay que diferenciar la obra del Espíritu Santo de afuera y la obra del Espíritu Santo adentro. Y eso es lo que vamos a estudiar en los próximos estudios. Ahora sigamos. En el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, 198, ¿qué nos dice del Espíritu Santo? Vivid bajo la dirección del Espíritu Santo. Aumentad diariamente vuestra experiencia cristiana. Hay que vivir todos los días bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo nos dirija, tiene que estar dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente. De afuera no puede dirigirnos, de afuera solamente nos llama, nada más. Es una obra diferente. Deseado de todas las gentes, 144, que dice. O también podemos leer en el libro Colportor Evangélico 109. Dice así: cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad, la paz reemplazan la ira. Ya no hay ira, es reemplazado por el amor, humildad, la ira. La envidia y las contenciones son reemplazadas por la paz y la humildad. Y la alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo.
cuando el Espíritu Santo entró a nuestro corazón, porque nosotros estamos dispuestos a que lo limpie, renunciamos a todo lo malo que tenemos, entonces ahí están los frutos del Espíritu Santo. Primero, ¿qué hace? Vamos a enumerar. Primero, transforma la vida. Cambio total. Ya no somos lo mismo. Somos otra persona ya. Esa otra persona es el hombre espiritual, porque nace a vida nueva, engendrado por el Espíritu Santo con el carácter de Cristo. Otra persona, hombre espiritual. Pero el hombre viejo todavía queda ahí a un lado. Entonces, somos dos seres en uno, transformado. Eso se llama transformar, cambio. ¿Qué más? Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. El que tiene el Espíritu Santo en el corazón, ya su mente ya no piensa cosas malas, porque ahora tiene la mente de Cristo. La mente carnal está desechada a un lado. Está abandonado, ya no debe funcionar nuestra mente carnal, porque si lo dejamos funcionar, siempre va a pensar mal. Entonces, cambio de mente. Pregunto, hermanos, usted hermano, usted hermana, yo mismo me pregunto, ¿ya no tengo pensamientos pecaminosos malos? Entonces el Espíritu Santo ya entró a mi corazón, porque yo le he invitado y le he dicho, estoy dispuesto a todo el trabajo que realices. Pero si todavía tengo pensamientos pecaminosos malos, entonces el Espíritu Santo no entró, solo me está llamando de afuera. Las malas acciones ya no existen, dice, solo buenas acciones. ¿Quién hace las malas acciones? El yo, el hombre viejo, el hombre carnal. Está condenado a morir. Ahora dice, ya no tiene ira, cólera, rencor, ya no explosiona, ya no se enoja, porque el Espíritu Santo mora, porque el Espíritu Santo controla, pone freno al hombre viejo que quiere reventar en ira, en cólera, porque nosotros tomamos la decisión. No es que a la fuerza el Espíritu Santo nos maneja y no nos deja manifestar la ira, no es a la fuerza. Nosotros tenemos que tomar la decisión, decir, Señor, tú frena mi ira, dame amor, humildad, paz. Ya no hay envidia, ya no hay contención, pleito, ya no hay tristeza. Entonces hay alegría, hay paz, hay humildad, hay gozo. Ese es el cambio que obra el Espíritu Santo. Pero si todavía no se manifiesta esos frutos en nuestra vida espiritual, entonces todavía no ha entrado el Espíritu Santo. En vano decimos, el Espíritu Santo tengo en mi vida. En vano los predicadores dicen, reciban el Espíritu Santo. Tiene que producir frutos, porque el Espíritu Santo es Dios, es poderoso. Actúa con el poder de Dios, con el poder de Cristo. Dice, sin el Espíritu y el poder de Dios, trabajaremos en vano por presentar la verdad. Otra gran verdad. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 147. O Colportor Evangélico 107. Voy a repetir. Sin el Espíritu y el poder de Dios, trabajaremos en vano por presentar la verdad. En vano predican los predicadores, los líderes, los maestros, teólogos, los mensajeros, si no tienen el Espíritu de Dios morando en su corazón
y si no tienen el poder de Dios en el corazón. En otras palabras, si no tienen vida transformada, si no tienen mente de Cristo, pensamientos solamente puros, santos, limpios, si no tienen solamente acciones buenas, obras buenas, si no tienen amor, si no tienen humildad, paz, si no tienen alegría, entonces en vano predican. De nada sirve su prédica, dice, no tiene poder. Consejos sobre salud, página 282. Cuando el corazón está santificado y guiado por el Espíritu Santo, la persona no correrá riesgos, sino que se asegurará en todo lo que emprende para llevar a cabo la buena obra de Jesús. Si uno tiene una vida santo y tiene el guía del Espíritu Santo, no hay riesgo, no hay fracaso, no hay caída. Todo andará bien, crecerá, tendrá éxito, victoria sobre el pecado. Pero si uno pues se desanima, fracasa, se queda estancado o regresa, entonces no hay Espíritu Santo en el corazón. El Espíritu Santo está trabajando de afuera. A eso algunos lo llaman diciendo que tengo el Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Y al hacer su obra rectamente, se afirma con seguridad en esta vida, aferrándose firmemente de arriba, y será guiada en todo camino bueno y santo. El Espíritu Santo guía a todo camino bueno y santo nada más. Y su obra, dice, es recto, perfecto. No porque el hombre pecador pueda hacer obras rectas, no porque el hombre pecador sea santo, no, sino el hombre espiritual que recibe como un regalo en el nuevo nacimiento. Ahora ya, para ir terminando, vamos a leer en Mensajes Selectos, tomo 2, 437. Dios requirió de Adán, antes de su caída, una obediencia perfecta a su ley. Dios requiere ahora lo mismo que requirió de Adán. Hoy requiere una obediencia perfecta, una rectitud sin defectos, sin fallas ante su vista. Que Dios nos ayude a darle todo lo que su ley requiere. Pero no podemos hacer esto sin esa fe que lleva a la justicia de Cristo a la práctica diaria. Así que Dios requería, dice, de Adán una obediencia perfecta a su ley cuando fue creado y puesto a vivir en el huerto del Edén. ¿Pero Adán era pecador? No, Adán era santo. Por eso Dios le pidió una obediencia perfecta a su ley santa. Entonces, un hijo de Dios santo como Adán es el único que puede cumplir una ley santa. Hoy también, dice, nos pide una obediencia perfecta, recta, sin defecto, sin falla. Eso es lo que Dios pide. Pero el hombre no tiene eso. Entonces, ¿qué necesita? Necesita nuevo nacimiento, engendrado por el Espíritu Santo. Nacer a una vida santa, con el carácter de Cristo. Si nace con el carácter de Cristo, con la imagen de Cristo, entonces tiene pues el carácter santo de Cristo. Por nacimiento, por segundo nacimiento, porque por primer nacimiento somos carnales, imperfectos, pecadores, tenemos fallas, defectos y somos hijos de ira. Pero si logramos
el nuevo nacimiento, que es por fe y gracia, gratuito, un don, un regalo, si aceptamos. Pero ¿cuál es la condición? La condición es dejar la vida antigua, desechar la vida carnal que tenemos, renunciar al yo, al ego. Ahora sí, entonces, el Espíritu Santo engendra nueva vida y vamos a nacer con la imagen de Cristo, perfecto, santo. Ahora tenemos que mantenernos unidos a Cristo, siguiendo al Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Dios para crecer en perfección, crecer en obediencia, crecer en santidad, crecer en pureza, en limpieza, hasta producir los frutos del Espíritu Santo. Ahora sí, podemos obedecer esa ley perfecta, porque el nuevo creyente nace con la ley de Dios en el corazón. Pero en el primer nacimiento, el hombre carnal no tiene la ley en el corazón. Solo tiene la ley en la Biblia o en alguna lámina, nada más. O sabe de memoria en la cabeza. No es suficiente. Solo el Espíritu Santo puede imprimir en el nuevo nacimiento. Así entonces el creyente puede ser santo y puede pertenecer al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, invisible, escondida, oculta. Y para terminar, vamos a leer en Mensajes Selectos, tomo 2, página 421. La gran crisis está sobreviniendo sobre el mundo. Las Escrituras enseñan que el papado reconquistará su perdida supremacía y que volverán a encenderse los fuegos de la persecución mediante las concesiones contemporizadas del así llamado mundo protestante. En este tiempo de peligro podremos resistir únicamente en la medida en que tengamos la verdad y el poder de Dios en el corazón. Los hombres pueden conocer la verdad solo siendo participantes de la naturaleza divina. Ahora necesitamos una sabiduría más que humana. Al leer e investigar las Escrituras, si acudimos a la palabra de Dios con humildad de corazón, Cristo levantará un estandarte para protegernos del medio ambiente licencioso. Ya estamos ingresando a la crisis final. Pronto, dice, el papado tomará su posición y se encenderá, dice, los tiempos de persecución, tiempo peligroso. Ahí se zarandeará la iglesia militante. Solamente quedarán los fieles como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, porque tienen el poder de Dios, tienen el amor de Dios, tienen el Espíritu de Dios y tienen la compañía de los santos ángeles. Ese es el objetivo del plan de salvación. Y nosotros estamos invitados, llamados, para poder recibir esa vida en Cristo Jesús, para ya no más continuar siendo cizaña o medio convertidos o superficiales o sirviendo al mundo y queriendo servir a Dios. Así no es la vida cristiana. Necesitamos entonces una verdadera consagración, un verdadero nacimiento a la vida espiritual. Que Dios pueda bendecir su palabra por este estudio que hemos realizado. Ahora en el próximo estudio continuaremos. La iglesia militante ahora tiene que ser zarandeado y solamente a la final quedará la iglesia triunfante. Y Dios nos llama para que podamos ser parte de esa iglesia triunfante, victoria sobre el pecado, el yo, el ego, victoria sobre el mundo, todas las cosas que hay en el mundo, y victoria sobre el tentador. ¿Y cómo lograr? Cristo nuestra justicia.
Cristo ya venció. Cristo venció a su ego, a su yo, humanamente, carnalmente. No dio lugar nunca al yo, a la carne, dice Cristo, sino al Espíritu. Cristo no pecó y no se dedicó al mundo, venció al mundo. Cristo nunca trabajó para las empresas del mundo, ni tampoco no estudió en la educación del mundo, ni siquiera en la educación religiosa de Jerusalén. Y Cristo no dobló sus rodillas a Satanás, no obedeció a Satanás. Victoria sobre el pecado, a eso se llama. Y si aceptamos a Cristo en nuestra vida, seremos vencedores por la sangre de Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Amén.